El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se puso a hablar al gentío del reino de Dios y lo curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él le contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: decidle que se echen en grupo de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los repartió y se lo dio a los discípulos para que se lo sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, después de la celebración de la Santísima Trinidad, tenemos la fiesta del Corpus Christi, es decir, que iniciamos el tiempo ordinario con 2 grandes misterios: el misterio de Dios uno y trino y el misterio de la Eucaristía, como clave para nuestra profesión de fe. Hoy hemos escuchado del Evangelio de Lucas, entre los episodios últimos de la vida de Jesús en Galilea. Uno está colocado ante la pregunta de Herodes sobre Jesús. ¿Se recuerdan esa pregunta? ¿Eres tú el rey? Y la otra está sobre la respuesta de Pedro, que lo reconoce como Mesías, cuando Jesús le dice: ¿y ustedes qué dicen? Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que esperábamos. Y Jesús le responde que esa respuesta viene de lo alto, que viene de la inspiración del Dios mismo, que nadie humano se la había enseñado. Desde estas 2 realidades podemos nosotros comprender la fiesta de hoy. Es como si ambas Jesús actuara revelando quién es, manifestando su identidad con profundidad. Nos preguntamos por qué en la celebración del Corpus Christi hemos escuchado el texto de la multiplicación de los panes. Si el texto es de un significado material, como es darle de comer a todos, y por qué está colocado justamente hoy, día de Corpus Christi.
Y ya vamos a ver cómo el evangelista centra que no son dos realidades distintas, sino una sola, porque es un texto escatológico, es un texto cristológico, es un texto mesiánico a la vez. Jesús enseña, cura y da de comer. Es la manifestación visible de la palabra, el poder y la presencia de Dios. Evidentemente, el relato se centra sobre todo en el don del pan, y en este sentido se hace eco de numerosas referencias al Antiguo Testamento. Hemos escuchado en la primera lectura el texto del libro del Génesis, cómo Abraham le ofrece al sacerdote Melquisedec pan y vino, como colocando a Melquisedec, que es uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no se le conoce origen alguno. ¿Sabe? Entre Jesús de Nazaret y el sacerdote Melquisedec. Ya entonces en el Antiguo Testamento hay referencias de la ofrenda, el pan y el vino. Una de ellas es la tradición del maná. Si Moisés sirvió de intermediario para alimentar al pueblo en el desierto, ahora Jesús lo alimenta por sí mismo con un nuevo maná. Otra referencia es la del profeta Elías y Eliseo. Si estos grandes profetas dieron de comer, Jesús es mayor aún que ellos. En él se cumplen con crece todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Ciertamente, en el relato de Jesús, ante la situación en que se encuentra la gente, toma la iniciativa y acepta los pocos panes y peces que tienen los discípulos. Llegando a este punto, es importante que nos fijemos en los gestos que hace Jesús sobre los alimentos. Tras orar, los bendice, parte y reparte. Recordemos esas palabras: orar, bendecir y repartir. Vamos a recordarlas: orar, bendecir y repartir. El pasaje no habla de multiplicación, ni de juegos de magia. Partir y distribuir el pan y los peces es suficiente para que la multitud se sacie. Si escudriñamos bien, aunque conocemos tradicionalmente el texto como la multiplicación de los panes, no dice el relato que Jesús los multiplicó, sino que los mandó a sentar de 50 en 50 y le dijo a los discípulos: repartan lo que tienen. Partir y distribuir el pan y los peces es suficiente para que la multitud se sacie. Pero ¿quién distribuye el pan? ¿Cuál es el papel de los discípulos en este pasaje? En este pasaje, además de presentarse la identidad de Jesús, ocupan un lugar muy importante los discípulos.
Si antes fueron enviados a predicar y curar, ahora son enviados a colaborar en la tarea de distribuir el pan. Siempre hemos dicho que la misión de todos los discípulos y apóstoles es el anuncio del reino de Dios. Pero ahora se suma otra función importante: distribuir el pan. Es decir, que los apóstoles tienen autoridad para imponer las manos, para expulsar demonios, para curar enfermos, predicar la palabra y distribuir el pan. Ayer el padre Edison hablaba en su homilía sobre la sucesión apostólica. Usted puede ir a cualquier templo evangélico, cualquier templo protestante, y no va a encontrar la sucesión apostólica. Pueden hacer cosas o funciones correspondientes al discipulado, pero no tienen la distribución del pan, porque no es el pan de San Antonio, no es el pan de San Cayetano, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También en este pasaje, además de presentarse la identidad de Jesús, ocupan un lugar muy importante los discípulos. Si antes fueron enviados a predicar y curar, ahora son invitados a colaborar en la tarea de distribuir el pan. Quienes antes ejercieron como servidores de la palabra, ahora aceptan el servicio de la mesa. Son dos aspectos de la misma misión: ofrecerse para entregar los dones de Dios a todo el mundo. Eso sí, la fuente no está en ellos, sino en Dios. Ellos son intermediarios, colaboradores para que todo el pueblo pueda comer hasta saciarse. El resultado es enormemente satisfactorio. Según el pasaje, ¿puede saciarse el hambre de la gente? El alimento sobreabundante que da Jesús no solo logra saciar el hambre de la gente, sino que además sobra como para alimentar a otra multitud, a todo un pueblo. Así se desprende del simbolismo del número 12, que recuerda a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, el nuevo Israel. Con Jesús se ha hecho realidad la promesa del banquete abundante, gratuito y salvador que Dios prometió. Jesús, el pan que ha dado a comer a la muchedumbre, se entregará también en el marco de la última cena, para que su gesto sea recordado, repetido y celebrado, memorial, por sus seguidores en favor de toda la humanidad. Recordando la frase de Jesús: denle ustedes también de comer. Hoy los sacerdotes, cada uno con su característica, su forma, da de comer al pueblo de Dios el pan de vida eterna.
el pan que hoy celebramos, el pan que hoy adoramos en el Santísimo Sacramento. El relato de la distribución del pan no puede ser solo cosa del pasado, sin relación con el presente. La gente continúa teniendo hambre, hambre de Dios. Jesús sigue presentándose como el pan que sacia y pide a sus discípulos que actuemos como intermediarios y servidores. Las tradiciones populares del Corpus Christi no deben hacer que nos desentendamos del compromiso cristiano que implica celebrar esta fiesta. ¿Cuáles son estos compromisos? Que la multitud se sienta en grupos y coma. ¿Qué es sentarse en grupo? Reunirse en pequeñas comunidades, reunirse como familia, reunirse como hijos e hijas de Dios y comer del único pan que nos llevará a la vida eterna. Así pues, queridos hermanos, que esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo nos ayude también a ser colaboradores de que otros hermanos se acerquen a este pan que nos da salvación, que tiene efectos diversos en aquel que lo consume. Bendecir, orar, bendecir y repartir. 3 cosas que debemos nosotros tener hoy presente. Oración ante Dios, bendiciones ante Dios y luego ser colaboradores para que otros también se acerquen al pan celestial. Amén.